Dicen que para ser rico hay que trabajar duro, levantarse temprano, acostarse tarde y no descansar nunca. Esa es la historia que nos repiten desde niños: el que madruga, Dios lo ayuda, sin sacrificio no hay recompensa. Pero, ¿y si todo eso fuera una mentira? En mi barrio había un hombre que parecía romper todas esas reglas. No corría detrás del reloj, no se veía estresado, y jamás lo vi transpirar trabajando bajo el sol como todos los demás. Mientras los demás vecinos vivían quejándose del cansancio, él pasaba las tardes en una hamaca, con un sombrero cubriéndole el rostro y un vaso frío en la mano. Y, aún así, conducía los mejores autos, tenía la casa más elegante y nunca parecía preocuparse por dinero. Lo llamaban el perezoso. Decían que era un flojo, que la suerte lo había acompañado o que escondía algún secreto turbio. Pero la realidad era otra. Detrás de esa aparente pereza se escondía una mente brillante, capaz de hacer que el dinero trabajara por él mientras los demás se partían la espalda. Este audiolibro cuenta su historia. La historia de un hombre que demostró que la riqueza no siempre se gana con más esfuerzo, sino con más inteligencia. Descubrirás cómo la pereza, bien entendida, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para construir libertad financiera. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede chocar con todo lo que te enseñaron sobre el dinero y el éxito. Y quizá, al final, descubras que un poco de pereza estratégica podría ser la clave para cambiar tu vida. Capítulo 1. El vecino que nunca trabajaba. En cada barrio hay personajes que llaman la atención. Algunos por su manera de vestir, otros por sus costumbres, y unos pocos porque simplemente parecen no encajar en el molde de la mayoría. En el mío, ese personaje era don Ernesto, un hombre de unos 50 años, siempre con una sonrisa tranquila, que parecía vivir en un mundo paralelo. Mientras los demás corríamos todas las mañanas a nuestros trabajos, con el café aún caliente en la mano y la camisa mal abotonada, él estaba sentado en su jardín leyendo el periódico. Mientras nosotros regresábamos agotados al caer la tarde, él paseaba con calma, saludando a los vecinos y deteniéndose a conversar como si tuviera todo el tiempo del mundo. La contradicción era evidente. Todos sabíamos lo que cada familia del barrio podía permitirse. Algunos apenas podían mantener un auto usado. Otros, con esfuerzo, lograban pagar vacaciones una vez al año. Pero don Ernesto vivía en una casa impecable, con autos nuevos en la entrada y un estilo de vida que ninguno lograba explicar. La pregunta estaba en el aire: ¿cómo era posible que alguien tan perezoso viviera mejor que todos los que trabajábamos de sol a sol? Los rumores no tardaron en aparecer. Seguro heredó una fortuna, decían unos. Debe tener negocios turbios, murmuraban otros. Pero nunca hubo pruebas de nada. Lo único evidente era que, sin hacer ruido, él siempre estaba tranquilo y nunca parecía tener preocupaciones de dinero. Yo lo observaba con curiosidad. Tenía 20 y tantos años, trabajaba en una oficina de lunes a sábado y sentía que mi vida era una rueda que no paraba de girar. Ganaba un sueldo justo, pero las cuentas parecían multiplicarse. Cada vez que recibía mi salario, desaparecía en cuestión de días. Y mientras más me esforzaba, más atrapado me sentía. Un día, después de regresar agotado del trabajo, lo vi sentado en su hamaca, con una copa en la mano. Algo en mí hizo clic. Me acerqué, con la curiosidad y la osadía que da el cansancio mezclado con frustración. Don Ernesto, le dije, disculpe si soy indiscreto, pero, ¿cómo lo hace? Él levantó la vista, sonrió y respondió con calma. ¿Cómo hago qué? Vivir así, contesté. Tranquilo, sin correr de un lado a otro, sin un jefe que lo explote, y aún así teniendo la mejor casa y los mejores autos del barrio. La mayoría dice que usted es perezoso, pero a mí me parece que hay algo más. Don Ernesto soltó una carcajada suave. ¿Sabes cuál es el problema?, dijo. Que todos confunden esfuerzo con inteligencia. Piensan que mientras más se esfuerzan, más resultados tendrán. Y no siempre es así. Me invitó a sentarme. Esa tarde, en lugar de irme a descansar, me quedé escuchando. Y fue ahí donde empezó todo.
Me contó que desde joven había observado cómo la mayoría de las personas trabajaba duro toda su vida sin llegar a ningún lado. Sus padres habían sido ejemplo de ello, despertaban al amanecer, trabajaban hasta el cansancio y apenas lograban sobrevivir. No quería esa vida para mí, dijo. Así que decidí ser perezoso. Esa palabra me descolocó. ¿Perezoso? Pregunté incrédulo. Sí, pero no de la forma en que piensas, aclaró. No hablo de quedarme acostado todo el día sin hacer nada. Hablo de evitar hacer lo que no aporta. De encontrar la manera más sencilla y rápida de lograr un resultado. Hablo de no desperdiciar mi energía en lo que no me acerca a la libertad. Me explicó que había descubierto un principio simple: si encontraba formas de que el dinero trabajara por él, no tendría que gastar su vida trabajando por dinero. Y que esa era la verdadera pereza inteligente. La mayoría se quiebra la espalda por un salario fijo, me dijo. Yo prefiero quebrarme la cabeza un par de veces, pensar en un sistema que funcione solo, y luego dedicarme a disfrutar. Mientras hablaba, me mostraba ejemplos claros. Tenía inversiones en departamentos que arrendaba. Pero no se encargaba él mismo de buscar inquilinos ni de reparar desperfectos, había contratado a una administración que lo hacía todo. También tenía un pequeño negocio de importaciones, pero era un socio quien se encargaba del día a día. Él solo revisaba balances una vez al mes. Y además había invertido en fondos financieros que generaban intereses sin que él moviera un dedo. Lo sorprendente no era que tuviera negocios. Lo sorprendente era que casi ninguno dependía de su presencia. Todo estaba diseñado para que funcionara con la menor cantidad de esfuerzo posible. Mientras más ocupado estás, menos piensas, me dijo esa tarde. Y mientras menos piensas, más esclavo eres. Esas palabras me quedaron grabadas. Toda mi vida había creído que ser productivo significaba estar ocupado. Que trabajar más horas era sinónimo de éxito. Pero frente a mí estaba un hombre que demostraba lo contrario, había aprendido a ser dueño de su tiempo, y ese era su verdadero lujo. Al caer la noche, regresé a mi casa con una mezcla de confusión y esperanza. Por primera vez me cuestionaba si la manera en que estaba viviendo tenía sentido. Tal vez, pensé, no era cuestión de trabajar más, sino de aprender a trabajar menos, pero con más inteligencia. Los días siguientes me descubrí observándolo con más atención. No hacía nada extraordinario. Caminaba, leía, recibía visitas, salía de viaje de vez en cuando. Y sin embargo, siempre parecía tener bajo control sus finanzas. Empecé a preguntarme, ¿qué más me estaba perdiendo? ¿Cuál era el verdadero secreto de su aparente pereza? Lo que no sabía en ese momento era que esa simple conversación había abierto una puerta en mi vida. Una puerta hacia un mundo que no se medía en horas trabajadas, sino en resultados obtenidos con el mínimo esfuerzo. Y aunque al principio me costaba aceptarlo, estaba a punto de descubrir que, en ocasiones, la pereza bien utilizada puede ser la ruta más directa hacia la riqueza. Capítulo 2. La pereza inteligente. Esa noche casi no dormí. La imagen de don Ernesto riéndose en su hamaca mientras me hablaba sobre la pereza inteligente me daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo podía ser que todo lo que me habían enseñado sobre el esfuerzo estuviera equivocado? ¿Y si en realidad había otro camino que yo simplemente no veía? A la mañana siguiente, mientras corría con mi maletín para no llegar tarde a la oficina, lo vi otra vez. Estaba en su jardín, tomando café con calma, como si el tiempo no tuviera ningún poder sobre él. Me saludó con un gesto y yo, por primera vez, en lugar de sentir envidia, sentí curiosidad. Esa tarde, después del trabajo, me acerqué de nuevo. Él ya me estaba esperando, como si supiera que volvería. Te dije que la gente confunde esfuerzo con inteligencia, me dijo sin rodeos. Lo curioso es que esa confusión es lo que mantiene a la mayoría atrapada. Me hizo una seña para que lo acompañara dentro de su casa. No era una mansión ostentosa, pero cada rincón mostraba orden, gusto y abundancia. En el living, sobre una mesa de madera pulida, había un cuaderno abierto con números, gráficas y notas escritas a mano. Este es mi verdadero trabajo, explicó señalando el cuaderno. Pensar. Lo miré intrigado.
Déjame enseñarte algo, continuó. ¿Has escuchado hablar de la ley de Pareto? Sí, creo que sí, algo de que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Exacto. La mayoría trabaja como si todo esfuerzo valiera lo mismo, pero yo descubrí que hay un pequeño porcentaje de acciones que generan la mayoría de los resultados. Así que decidí dedicar mi energía solo a esas pocas cosas. Me mostró ejemplos, un par de inversiones que le daban la mayor parte de sus ingresos pasivos. 2 negocios que había levantado con socios confiables y un sistema de administración que le permitía no tener que ocuparse del resto. Si fuera como todos los demás, me dijo, estaría corriendo de un lado a otro tratando de apagar incendios. Pero yo prefiero no tener incendios. Se reclinó en el sillón y agregó. La pereza inteligente no significa no hacer nada. Significa hacer solo lo que importa y hacerlo de la manera más simple posible. Me contó cómo había empezado años atrás. No tenía grandes riquezas. Su primer paso fue ahorrar lo suficiente para comprar un pequeño departamento. En lugar de administrarlo él mismo, contrató a una empresa que lo hiciera. Muchos me decían que era un gasto innecesario, dijo, pero yo lo veía como una inversión en libertad. Mientras otros pasaban horas discutiendo con inquilinos, yo seguía pensando en el próximo paso. Ese primer paso lo llevó al segundo, y luego al tercero. Cada decisión que tomaba no se basaba en cuánto ganaría, sino en cuánto tiempo libre conservaría. El dinero siempre se puede recuperar, me dijo, pero el tiempo no. Me quedé en silencio. Nunca había pensado así. Para mí, cada hora que trabajaba tenía un precio, y entre más trabajaba, más ganaba. Pero lo que don Ernesto me estaba mostrando era que esa ecuación tenía un límite muy bajo. ¿Cuántas horas puedes trabajar al día? Me preguntó. 8, 10, 12 si me esfuerzo mucho. Exacto. Y aún así, tus ingresos dependen de esas horas. ¿Pero qué pasa cuando creas algo que trabaja 24 horas al día sin ti? Eso, muchacho, es la verdadera pereza inteligente. Me dio un ejemplo simple, había invertido en una máquina expendedora de bebidas hace años. Al principio parecía un negocio pequeño, casi ridículo. Pero esa máquina no se cansaba, no pedía vacaciones y trabajaba mientras él dormía. Luego compró otra, y después otra. Con el tiempo, ese ingreso le permitió invertir en cosas más grandes. No me hice millonario porque trabajé más que los demás, dijo. Me hice millonario porque descubrí cómo dejar de trabajar antes que los demás. La frase me dejó sin aire. Era tan contraria a lo que había escuchado toda mi vida que parecía absurda, y al mismo tiempo tenía una lógica inquebrantable. Esa noche, al regresar a casa, me encontré reflexionando frente al espejo. ¿Era posible que yo también hubiera estado atrapado en la trampa del esfuerzo ciego? Recordé mis jornadas interminables en la oficina, mi jefe gritándome por errores mínimos, el cansancio que me acompañaba como una sombra. ¿Qué había ganado con todo eso? Poco dinero, menos tiempo y ningún avance real hacia la vida que soñaba. La semilla ya estaba plantada. Desde ese día, empecé a mirar mi trabajo de otra manera. Cada tarea que hacía, me preguntaba, ¿esto realmente importa? ¿Me acerca a algo grande, o solo me mantiene ocupado? Y me sorprendí al darme cuenta de que el 80% de mi tiempo se iba en cosas irrelevantes. Lo entendí, don Ernesto no era perezoso. Era un estratega. Había encontrado la forma de usar la pereza como un filtro que eliminaba lo innecesario y lo dejaba concentrarse en lo esencial. La siguiente semana volví a buscarlo. Necesitaba aprender más. Entonces, ¿qué hago? Le pregunté casi con desesperación. Estoy atrapado en un trabajo que me consume y no sé por dónde empezar. Don Ernesto sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta todo el tiempo. Empieza pequeño, me dijo. Encuentra una sola cosa en tu vida que puedas automatizar o delegar. No pienses en el dinero todavía. Piensa en recuperar tiempo. Una vez que recuperes tiempo, podrás pensar. Y cuando pienses, podrás crear. Esa fue la primera tarea que me dejó.
Y aunque parecía sencilla, estaba a punto de cambiar mi forma de ver el mundo para siempre. Capítulo 3. Delegar para ganar. La primera tarea que don Ernesto me dejó fue simple en teoría, encontrar algo que pudiera delegar o automatizar para liberar tiempo. Pero en la práctica no era tan fácil. Yo estaba acostumbrado a hacerlo todo por mí mismo. Desde el trabajo en la oficina hasta las tareas de la casa, siempre creía que si yo no lo hacía, nadie lo haría bien. Una tarde, después de salir del trabajo, pasé a saludarlo. Me encontró con cara de frustración. ¿Qué pasó?, preguntó con su habitual tono tranquilo. Intenté aplicar su consejo, pero no encuentro nada que pueda delegar. Mi vida está llena de responsabilidades que dependen de mí. Se rió con suavidad. Ese es el problema de la mayoría, respondió. Creen que su valor está en hacer todo ellos mismos. Y no entienden que, al hacerlo, se encadenan. Me llevó a su estudio y abrió un cajón lleno de carpetas. Cada una tenía un nombre: administración de propiedades, negocios de importación, inversiones financieras. ¿Sabes qué tienen en común todas estas carpetas?, preguntó. Negué con la cabeza. Ninguna depende de mí. Yo no cobro la renta, no voy al puerto a recibir contenedores y no paso las noches revisando la bolsa. Tengo personas que lo hacen. Y les pago por ello. Me quedé en silencio, intentando procesarlo. Pero, ¿no pierde dinero al pagarles? Don Ernesto me miró con una mezcla de paciencia y firmeza. Pierdo dinero a corto plazo, pero gano libertad a largo plazo. Y con esa libertad pienso, diseño estrategias y creo nuevas fuentes de ingresos. Eso me da mucho más de lo que pago. Esa fue la primera vez que escuché lo que él llamaba la ecuación de la delegación. Si lo que ganas con tu tiempo libre vale más que lo que pagas por delegar, entonces siempre saldrás ganando. Me puso un ejemplo sencillo. Cuando compró su primer departamento para arrendar, podría haber ahorrado dinero administrándolo él mismo. Pero habría tenido que responder llamadas de inquilinos, resolver problemas de mantenimiento y perseguir pagos atrasados. En cambio, contrató a una empresa que cobraba un 10% del arriendo por encargarse de todo. Muchos me dijeron que era un desperdicio de dinero, recordó. Pero mientras esa empresa lidiaba con los problemas, yo usaba ese tiempo para buscar otra propiedad. En un par de años, tenía 3. Y hoy tengo más de 10. El mensaje era claro: la delegación no es un gasto, es una inversión. Quise ponerlo en práctica. Esa semana, decidí contratar a alguien para que me ayudara con tareas domésticas. Al principio me sentí culpable. ¿Por qué iba a pagarle a alguien por algo que yo podía hacer? Pero pronto me di cuenta de que ese par de horas que liberaba cada semana me daban la oportunidad de leer, aprender y pensar en mi futuro. Cuando volví a contarle a don Ernesto, asintió satisfecho. Ahí empieza el cambio, dijo. No es solo cuestión de negocios. Es un estilo de vida. Los pobres y la clase media están convencidos de que deben hacerlo todos solos, y por eso nunca escapan del círculo. Los ricos entienden que su tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en tareas que otros pueden hacer por menos. Me contó una anécdota que jamás olvidaré. Un amigo mío intentó montar un negocio, dijo. Quiso ahorrar dinero haciéndolo todo: era dueño, administrador, vendedor, contador y hasta repartidor. Se agotó en 6 meses y el negocio quebró. Yo hice lo contrario, contraté a gente desde el principio. Gané menos al inicio, sí, pero el negocio siguió creciendo sin depender de mí. Hoy él está otra vez buscando trabajo, y yo tengo un sistema que no se detiene. Lo miré impresionado. Pero no cualquiera puede empezar delegando, argumenté. Se necesita dinero para pagar a otros. Ese es otro error común, respondió. No siempre se trata de dinero. A veces puedes asociarte con alguien que aporte tiempo o habilidades a cambio de una parte de las ganancias. Otras veces, la tecnología hace el trabajo gratis. Delegar no siempre significa contratar, significa liberar tu tiempo usando recursos más inteligentes que tu esfuerzo directo.
Me mostró su celular y me enseñó cómo usaba aplicaciones para automatizar pagos, recordatorios y hasta análisis de inversiones. Antes necesitabas un ejército de empleados para esto, me dijo. Hoy lo hace una máquina en segundos. Y la mayoría ni siquiera aprovecha esa posibilidad. Esa noche entendí otra lección clave: no se trataba solo de trabajar menos, sino de construir un sistema donde yo no fuera indispensable. De camino a casa, me di cuenta de que había vivido toda mi vida con miedo a soltar el control. Me parecía más seguro hacerlo todo yo mismo, aunque me costara tiempo y energía. Pero en realidad, ese era el camino más inseguro, porque significaba depender siempre de mi propio esfuerzo. El verdadero poder estaba en construir algo que siguiera funcionando aunque yo no estuviera ahí. Los días siguientes, empecé a observar mi entorno con nuevos ojos. Vi a compañeros de oficina que se quedaban horas extras haciendo tareas repetitivas que una simple hoja de cálculo podría automatizar. Vi a vecinos que se desgastaban reparando cosas en sus casas cuando podían pagarle a un experto que lo resolviera en minutos. Y me di cuenta de que la mentalidad de hacerlo todo uno mismo era lo que nos mantenía atrapados. Volví a visitar a don Ernesto con esta conclusión. Ya lo estás entendiendo, me dijo sonriendo. La clave no es trabajar duro, es trabajar una vez y que eso se multiplique muchas veces. Eso solo es posible si aprendes a delegar. Me contó entonces su regla personal. Si una tarea no me acerca a mi libertad financiera o a mi felicidad personal, la delego sin pensarlo. Era radical, pero efectivo. Al despedirme esa noche, sentí que algo en mi interior había cambiado. Por primera vez, empecé a ver el tiempo como un recurso más valioso que el dinero. Porque el dinero siempre se podía recuperar, pero el tiempo perdido jamás regresaría. Y entonces lo comprendí: la verdadera riqueza del millonario perezoso no estaba en sus autos ni en su casa. Estaba en su capacidad de diseñar una vida donde él era dueño de cada minuto. Yo todavía no tenía ni el dinero ni los sistemas que él tenía, pero tenía lo más importante: el cambio de mentalidad. Y con eso, supe que mi camino hacia la libertad había comenzado. Capítulo 4. Dormir mientras el dinero trabaja. Después de varias charlas con don Ernesto, mi cabeza hervía de ideas. Empecé a ver el mundo con otros ojos. Cada vez que hacía una tarea repetitiva pensaba: esto debería hacerlo una máquina. Cada vez que alguien me hablaba de un negocio esclavizante, me preguntaba: ¿esto me dará tiempo o me lo quitará? Pero la gran revelación llegó un viernes por la noche. Yo estaba agotado después de una semana larga en la oficina, cuando pasé a saludarlo. Lo encontré en su sala, con un vaso de vino en la mano y una sonrisa tranquila. «Hoy ha sido un gran día», me dijo. Lo miré confundido. «¿Por qué? ¿Ha pasado algo especial?» Don Ernesto se rió. «Especial para mí, sí. Gané más dinero hoy de lo que gana un gerente en un mes. Y lo curioso es que pasé toda la mañana durmiendo. Me quedé helado». «¿Durmiendo? ¿Cómo es posible?» Se inclinó hacia mí y habló en voz baja, como si estuviera revelando un secreto ancestral. «Porque aprendí a dejar que el dinero trabaje por mí». Me explicó que esa mañana uno de sus departamentos había sido arrendado de nuevo. La inmobiliaria que administraba la propiedad se encargó de todo: publicó el anuncio, entrevistó al nuevo inquilino, firmó el contrato y depositó el dinero en su cuenta. Mientras tanto, él dormía. «Esa es la diferencia entre quien trabaja por dinero y quien pone al dinero a trabajar», dijo con firmeza. «El primero cambia horas por billetes. El segundo cambia decisiones por sistemas que generan billetes sin depender de sus horas». Lo escuchaba como un estudiante frente a un maestro. «¿Y cómo se logra eso?», pregunté. Don Ernesto tomó aire y me respondió con calma. «Con algo que llaman ingresos pasivos. No son magia. Son frutos de sembrar en el lugar correcto. Pero una vez que siembras, la cosecha llega sola, una y otra vez». Me mostró varios ejemplos. El primero eran sus arriendos. Cada mes recibía dinero sin mover un dedo porque alguien más pagaba por vivir en sus propiedades.
El segundo era un pequeño portafolio de inversiones en fondos indexados que, aunque no lo hacían millonario de la noche a la mañana, iban creciendo con el tiempo, entregándole dividendos regulares. El tercero era un libro digital que había escrito años atrás sobre un tema en el que era experto. Apenas lo recordaba, pero cada cierto tiempo seguía generando ventas. Lo escribí una vez, me dijo. Hoy sigo recibiendo pagos por algo que hice hace más de 10 años. No pude evitar sentir una mezcla de fascinación y envidia. Yo me esforzaba todos los días y, si dejaba de trabajar, mi ingreso desaparecía. Él, en cambio, podía dormir y aún así ganar dinero. ¿Te das cuenta de la diferencia?, preguntó. Asentí en silencio. La mayoría vive como un jornalero. Trabajan un día, comen un día. Si dejan de trabajar, dejan de comer. Yo decidí vivir como un sembrador, planto una semilla, la riego un tiempo, y luego me alimento de ella durante años. Esa metáfora me golpeó fuerte. Era la explicación más simple y poderosa de lo que estaba presenciando. Esa noche, en mi casa, no pude dejar de pensar en mis propias finanzas. Me di cuenta de que mi salario era mi único ingreso. Y lo peor, era totalmente dependiente de mis horas y mi salud. Si me enfermaba, si me despedían, si simplemente me cansaba, todo se derrumbaba. No había seguridad real. La semilla de don Ernesto empezaba a germinar en mí. Los días siguientes, decidí observar mi vida como un terreno vacío. ¿Qué semillas podía plantar? ¿Qué podría construir que siguiera generando ingresos aun cuando yo no estuviera presente? Volví a hablar con él. ¿Cómo empiezo?, le pregunté. Su respuesta fue directa. Pequeño. Muy pequeño. La mayoría quiere plantar un bosque en un día, y terminan agotados. Empieza con algo que puedas manejar, algo que requiera un esfuerzo inicial pero que después siga funcionando con poco mantenimiento. Me dio ejemplos realistas. Comprar una máquina expendedora y ubicarla en un lugar con flujo constante. Crear un curso digital sobre un tema que yo dominara. Invertir en un fondo mutuo automático que reinvirtiera los dividendos. El secreto, dijo, no es buscar el negocio perfecto, sino empezar a construir el hábito de sembrar ingresos pasivos. Cada pequeña semilla se multiplica con el tiempo. Volví a casa motivado. Esa semana empecé a escribir un pequeño manual sobre lo que sabía de mi área profesional. No era un libro perfecto, pero era algo que podía vender en línea. Y mientras lo hacía, entendía lo que don Ernesto había repetido tantas veces: no se trataba de trabajar más, sino de trabajar una sola vez en algo que pudiera seguir generando frutos. En paralelo, abrí una cuenta de inversión automática. No era mucho dinero, apenas una pequeña parte de mi salario, pero era un inicio. Una semilla plantada en terreno fértil. Con cada paso, sentía que mi vida empezaba a cambiar. Ya no soñaba con el próximo aumento de sueldo, sino con el próximo sistema que pudiera crear para que el dinero trabajara por mí. Una tarde, al volver con don Ernesto para contarle mis avances, él me miró con satisfacción. Ahora lo entiendes, dijo. La verdadera pereza no es holgazanería. Es estrategia. Es crear sistemas que trabajen por ti, para que tú no tengas que estar corriendo detrás del dinero toda tu vida. Se recostó en su hamaca y agregó. Los pobres descansan porque están cansados. Los ricos descansan porque han diseñado una vida donde pueden hacerlo sin culpa. Yo lo miraba y comprendía que, poco a poco, estaba dejando de ser un esclavo del esfuerzo ciego para convertirme en aprendiz de la pereza inteligente. Lo que no sabía era que lo más difícil estaba por venir: aprender a concentrarme en lo que realmente importaba y dejar de perder energía en todo lo demás. Capítulo 5. Menos esfuerzo, más estrategia. Habían pasado ya varias semanas desde que empecé a escuchar a don Ernesto. Mi vida seguía siendo la misma en apariencia: trabajaba en la oficina, cumplía con mis tareas, pagaba mis cuentas. Pero por dentro algo había cambiado. Cada día, en cada acción, tenía su voz en mi cabeza recordándome: el dinero debe trabajar por ti, no al revés. Aún así, había un problema. Me sentía abrumado. Quería leer,
quería emprender, quería invertir, quería escribir, quería hacerlo todo al mismo tiempo. Me ilusionaba pensar en todos los caminos posibles hacia la libertad, pero esa misma ilusión me estaba desgastando. Una tarde, fui a visitarlo con mi libreta llena de ideas. Apenas me vio, don Ernesto sonrió. Veo que traes la cabeza llena de planes, dijo. Sí, pero no sé por dónde empezar. Tengo demasiadas cosas en mente, negocios, proyectos, inversiones, cursos, libros. Siento que debería aprovechar cada minuto para avanzar, pero termino paralizado. Él me escuchó con calma, dejó su copa sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Ese es el problema de muchos que quieren volverse ricos, confunden movimiento con progreso. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Escucha bien, dijo con tono firme, hacer mucho no significa avanzar mucho. A veces, mientras más cosas haces, menos lejos llegas. Se inclinó hacia adelante y agregó. La clave no es esforzarse más, sino elegir mejor. Esas palabras se me quedaron grabadas. Don Ernesto me explicó que, al principio de su vida financiera, también cometió el error de querer estar en todo. Probó negocios de comida, ventas al por mayor, incluso un taller mecánico. Corría de un lado a otro, creyendo que mientras más ocupado estuviera, más cerca estaría de la riqueza. ¿Y qué pasó? Pregunté. Que casi me arruinó, respondió con una sonrisa irónica. Ganaba en un negocio y perdía en otro. Trabajaba horas infinitas y nunca veía resultados claros. Hasta que un día entendí que el secreto no estaba en hacer de todo, sino en concentrarme solo en lo que realmente generaba impacto. Sacó de un cajón un papel viejo con una frase escrita a mano. El éxito no llega por acumular esfuerzos, sino por enfocar esfuerzos. Esto lo escribí hace 20 años, me dijo, y desde entonces ha sido mi regla. Me contó que había analizado todas las actividades de su vida y descubrió que apenas 2 o 3 le daban casi todos los resultados. Así que tomó una decisión radical, eliminó o delegó todo lo demás. ¿Y no sintió miedo de dejar cosas de lado? Pregunté. Por supuesto. Pero entendí que si intentas perseguir 10 conejos al mismo tiempo, no atrapas ninguno. Mejor enfocas toda tu energía en uno solo y lo atrapas seguro. Me puso un ejemplo claro. Tenía un negocio de importación que le daba buenos márgenes. También tenía un pequeño café en el centro que apenas sobrevivía. Cerró el café, aunque le dolía, y dedicó toda su energía al negocio de importación. En pocos años, ese negocio se multiplicó al punto de que pudo abrir nuevas líneas y generar suficiente capital para invertir en bienes raíces. Si hubiera intentado mantener ambos negocios, no tendría nada hoy, concluyó. Me quedé pensando. Yo, en cambio, llevaba años intentando hacer malabares con proyectos secundarios, clases extra, trabajos freelance, incluso pequeñas ventas en línea que nunca despegaban. Tal vez mi problema no era falta de esfuerzo, sino exceso de dispersión. Don Ernesto me dio entonces una tarea nueva. Haz una lista de todas las cosas en las que gastas tu tiempo y energía. Luego, identifica cuáles son las que realmente pueden acercarte a la libertad financiera. Quédate solo con esas 2 o 3. El resto, elimínalas o delégalas. Esa noche llegué a mi casa y lo intenté. Fue más difícil de lo que imaginaba. Descubrí que la mayoría de mis esfuerzos estaban en actividades que apenas movían la aguja en mi vida. Pasaba horas haciendo cosas que no me acercaban a mis metas, pero que me daban la ilusión de estar ocupado. Cuando se lo mostré, don Ernesto asintió satisfecho. Ese es el primer paso hacia el verdadero poder, aprender a decir no. Me explicó que la disciplina de simplificar es lo que diferencia a los millonarios de los que se quedan en el camino. Los pobres creen que deben trabajar más para ganar más. Los ricos saben que deben trabajar menos, pero en lo correcto. El perezoso inteligente no es el que evita todo, me dijo, sino el que evita casi todo, excepto lo que realmente importa. Con el tiempo, entendí lo valioso de esa enseñanza. En lugar de intentar 10 proyectos, me concentré en uno, terminar mi manual digital y publicarlo. No era perfecto,
pero me permitió dar mi primer paso real hacia los ingresos pasivos. Y lo más sorprendente fue que, al eliminar lo innecesario, empecé a sentir una energía que nunca había tenido. Descubrí que la verdadera fatiga no viene de trabajar, sino de trabajar en cosas que no llevan a ningún lado. Un día, don Ernesto resumió toda esta lección con una frase que jamás olvidaré. El secreto de mi riqueza no fue hacer más que los demás, sino menos, pero mejor. Lo miré con admiración. Era increíble pensar que aquel hombre, al que todos llamaban perezoso, había llegado tan lejos no por hacer de todo, sino por elegir con precisión quirúrgica lo que valía la pena. Esa tarde, mientras me despedía, comprendí que la pereza estratégica no solo era delegar o automatizar. También era aprender a soltar, a simplificar, a quedarme solo con lo esencial. Y, aunque el camino todavía parecía largo, por primera vez me sentía ligero, como si hubiese soltado una mochila llena de piedras que había cargado durante años. Capítulo 6. El secreto de la productividad selectiva. Con el tiempo, comprendí que don Ernesto no solo era un hombre que había aprendido a delegar y simplificar. Había desarrollado un sistema que lo mantenía enfocado en lo que realmente importaba. A eso él lo llamaba productividad selectiva. Un sábado por la mañana, lo encontré en su jardín con un cuaderno abierto y un lápiz en la mano. No estaba leyendo, ni descansando. Estaba escribiendo. ¿Qué hace?, pregunté curioso. Estoy diseñando mi semana, respondió sin dejar de anotar. Aquí está mi verdadero trabajo, decidir en que no voy a perder el tiempo. Me acerqué intrigado. En su cuaderno había una lista corta con apenas 3 actividades: revisar inversiones, reunión con un socio estratégico y leer un nuevo libro sobre finanzas. Eso era todo. ¿Solo 3 cosas?, pregunté sorprendido. Sí. El resto no importa. Me explicó que cada semana elegía un número reducido de acciones que tenían el mayor impacto en su vida financiera y personal. Podían ser 2, 3 o a lo sumo 5. El resto de actividades eran delegadas, eliminadas o simplemente ignoradas. La mayoría llena su agenda con 20 cosas y termina haciendo ninguna bien, dijo. Yo lleno mi agenda con 3 y me aseguro de hacerlas impecables. Me quedé en silencio, pensando en mis propias listas interminables de pendientes. Entre llamadas, correos, reuniones y favores, siempre terminaba el día con la sensación de no haber avanzado en nada. Don Ernesto sonrió al notar mi expresión. La productividad selectiva no se trata de hacer más, sino de multiplicar lo poco que haces. Me contó una historia de sus inicios. Tenía un socio que trabajaba día y noche, convencido de que la cantidad de horas era la medida del éxito. Ese socio manejaba el inventario, hablaba con proveedores, respondía llamadas, incluso limpiaba la oficina. Don Ernesto, en cambio, dedicaba sus días a negociar contratos grandes y a buscar nuevos clientes estratégicos. ¿Sabes quién terminó agotado y sin dinero?, preguntó. Su socio, respondí. Exacto. Porque confundió movimiento con avance. Yo me concentré en las pocas acciones que podían multiplicar el negocio. Y así fue como crecimos. Me explicó que en su vida aplicaba siempre la misma fórmula. Identificar el 20% de acciones que producen el 80% de resultados. Bloquear tiempo para esas acciones. Proteger ese tiempo como si fuera oro. Si un amigo me llama para un café en medio de ese tiempo, digo que no. Si alguien quiere una reunión innecesaria, digo que no. Si aparece una distracción, simplemente la elimino. Yo estaba impresionado. Siempre había pensado que decir sí a todo era la manera de avanzar, de no perder oportunidades. Pero don Ernesto me mostraba que el verdadero poder estaba en saber decir no sin culpa. Cada sí a lo irrelevante es un no a lo importante, afirmó. Y los pobres nunca lo entienden. Se dispersan en 100 tareas pequeñas y nunca llegan a nada grande. Ese día me propuse hacer un experimento. Tomé una hoja y escribí todo lo que hacía en una semana. El listado parecía infinito: responder correos, asistir a reuniones, preparar reportes, ayudar a compañeros, hacer trámites, cocinar, limpiar, revisar redes sociales.
Luego me pregunté, ¿cuáles de estas actividades realmente me acercan a la libertad financiera? La respuesta me sorprendió. Apenas dos: avanzar en mi manual digital y dedicar tiempo a aprender sobre inversiones. El resto, aunque pareciera urgente, no tenía impacto en mi futuro. Con ese descubrimiento, hice lo que don Ernesto me había enseñado, bloqueé 2 horas cada noche exclusivamente para esas 2 actividades. El resto podía esperar. Los primeros días no fueron fáciles. Sentía la tentación de revisar el celular, de atender un correo, de distraerme con cualquier cosa. Pero me repetía las palabras de don Ernesto: protégete del ruido, concéntrate en lo esencial. En solo un par de semanas, noté un cambio radical. Mi manual digital estaba más avanzado que en meses anteriores. Y lo que antes parecía imposible, ahorrar tiempo para estudiar inversiones, ahora era parte natural de mi rutina. Una tarde, fui a contarle mis avances. Ya lo entendiste, me dijo satisfecho. El secreto no es trabajar más horas, sino proteger las pocas horas que de verdad valen oro. Me contó cómo, incluso ahora que era millonario, seguía aplicando esa regla. Podría tener la agenda llena de reuniones todos los días. ¿Pero para qué? La mayoría son irrelevantes. Prefiero 3 conversaciones importantes al mes que 50 inútiles. Me dio un ejemplo más. Hace unos años, le ofrecieron invertir en un negocio de moda. Prometía ser rentable, pero requería de su atención diaria. Don Ernesto lo rechazó. ¿Sabes por qué?, preguntó. Porque iba a quitarle tiempo a lo importante, respondí. Exacto. Hubiera ganado dinero, sí, pero habría perdido mi libertad. Y esa es la peor de las inversiones. Ese día entendí que la productividad selectiva no solo era una técnica, sino una filosofía de vida. Era decidir con brutal honestidad que merecía mi tiempo y que no, y aunque parecía simple, era probablemente la habilidad más difícil de dominar. De regreso a casa, reflexioné sobre todo lo aprendido. Comprendí que la verdadera trampa del mundo moderno no era la pobreza de dinero, sino la pobreza de atención. Todos querían nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra mente. Y solo quienes sabían protegerla podían construir riqueza real. Me prometí a mí mismo que nunca más llenaría mi vida de ruido. Que, como don Ernesto, elegiría cada semana solo unas pocas batallas, pero las pelearía con todas mis fuerzas. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno una frase que marcaría mi rumbo. No haré más, haré menos. Pero lo haré mejor que nadie. Y así, poco a poco, empecé a comprender que la pereza estratégica no era un defecto, sino una forma de inteligencia. La inteligencia de proteger lo que importa y dejar que lo demás se disuelva en el aire. Capítulo 7. El arte de decir no. Una tarde, mientras ayudaba a don Ernesto a ordenar unas carpetas en su estudio, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con 2 hombres trajeados que parecían vendedores de sueños. Traían folletos brillantes, sonrisas calculadas y un entusiasmo casi exagerado. Don Ernesto, venimos a ofrecerle una oportunidad única de inversión, dijo uno de ellos, agitando los papeles. Es un proyecto inmobiliario que promete rendimientos históricos. Si entra ahora, multiplicará su dinero en poco tiempo. Me quedé expectante, imaginando que don Ernesto se mostraría interesado. Pero, para mi sorpresa, apenas los escuchó 5 minutos, se levantó con calma, les estrechó la mano y dijo: Gracias, pero no estoy interesado. Cerró la puerta y volvió a su silla como si nada hubiera pasado. Yo no entendía. ¿Cómo puede rechazarlo tan rápido? Ni siquiera revisó los números. Él sonrió. Porque aprendí a decir no. Se acomodó en la hamaca y me explicó con su tono pausado. La mayoría de las personas dicen sí a todo, a favores, a negocios, a reuniones, a distracciones. Piensan que abrir todas las puertas es sinónimo de oportunidades. Pero lo que no entienden es que cada sí tiene un precio, y casi siempre el precio es su tiempo y su energía. Me quedé callado, reflexionando. En ese momento recordé mi propia vida. Yo decía que sí a todo,
a quedarme horas extras en la oficina, a ayudar a compañeros con tareas que no eran mías, a reuniones inútiles, a compromisos sociales que no quería. Y claro, siempre terminaba agotado, sin tiempo para mí. ¿Entonces la clave es decir no a todo? Pregunté. No a todo lo que no importa, aclaró. El arte no es negar por negar, sino elegir con inteligencia. Cada no es una muralla que protege lo que realmente vale. Me contó una historia de sus inicios. Cuando apenas empezaba a invertir, un amigo le ofreció entrar en un negocio de moda, abrir una discoteca. Le prometió ganancias rápidas y noches llenas de diversión. Don Ernesto, tentado por la idea, casi acepta. Pero algo en su interior lo detuvo. Me di cuenta de que, aunque ganara dinero, tendría que pasar mis noches allí, vigilando, resolviendo problemas. Eso significaba perder mi libertad. Así que dije no. Unos años después, esa discoteca quebró. Su amigo perdió todo. Y don Ernesto, en cambio, había invertido en propiedades que seguían generando ingresos mes tras mes. El dinero va y viene, dijo, pero el tiempo que pierdes nunca regresa. Me quedé pensativo. ¿Cuántas veces había aceptado proyectos pequeños que apenas me daban unos pesos extra, pero me robaban horas enteras? ¿Cuántas veces había sacrificado mi descanso por complacer a otros? De pronto entendí que mis indiscriminados habían sido mi mayor trampa. Don Ernesto me mostró entonces su regla personal. Si algo no me acerca a mi libertad o a mi felicidad, digo no, aunque suene tentador. Era simple, pero poderosa. Quise probarlo. Esa misma semana, un colega me pidió que lo ayudara con un trabajo extra fuera de horario. Antes, habría aceptado sin pensar, buscando quedar bien. Pero esta vez respiré profundo y respondí. Lo siento, no puedo. Sentí culpa al principio, pero esa noche, en lugar de quedarme en la oficina, avancé en mi manual digital. Y al hacerlo, comprendí que cada no a los demás era un sí a mi propio futuro. Cuando se lo conté a don Ernesto, él sonrió. Exacto. Decir no no es rechazar a los demás. Es protegerte a ti mismo. Me confesó que incluso su círculo de amistades se había reducido con el tiempo. No tengo muchos amigos, pero los pocos que tengo valen oro. La mayoría de las personas te piden tu tiempo, pero muy pocas te lo devuelven multiplicado. En ese momento entendí que ser selectivo no era egoísmo, sino sabiduría. Unos días después, tuve otra prueba. Un viejo conocido me llamó para ofrecerme participar en un negocio revolucionario de ventas rápidas. Prometía ganancias inmediatas, viajes, premios. Sonaba demasiado bueno para ser cierto. Por un instante, la idea me sedujo. Pero recordé la regla de don Ernesto, ¿esto me acerca a mi libertad o me ata más? La respuesta era clara. No, gracias, respondí con firmeza. Y colgué. Esa noche, al repasar mi día, me sentí más ligero que nunca. Comprendí que cada vez que decía no a lo que no importaba, mi camino hacia la libertad se volvía más despejado. Don Ernesto me lo resumió con otra de sus frases lapidarias. Los pobres dicen sí porque temen perder una oportunidad. Los ricos dicen no porque saben que una oportunidad equivocada puede costarles la vida entera. Me quedé pensando en todas las veces que me había metido en problemas por miedo a perder algo, deudas por compras innecesarias, trabajos extra que me quitaban tiempo, compromisos sociales que no me aportaban nada. Todo por miedo a perder, cuando en realidad estaba perdiendo lo más valioso, mi tiempo. Ese día decidí que a partir de ahora, mi palabra favorita sería no. No a lo que me distrae. No a lo que me roba energía. No a lo que no me acerca a mis metas. Porque cada no es, en el fondo, un sí a la vida que quiero construir. Capítulo 8. Tecnología y automatización. Con cada lección, don Ernesto me abría una puerta nueva. Primero me enseñó a delegar, después a simplificar, luego a decir no. Pero lo que más me sorprendió fue cuando me mostró cómo la tecnología se había convertido en su ejército invisible. Una tarde entré a su casa y lo encontré frente al computador. No era común verlo así, normalmente estaba en su jardín o leyendo.
Me acerqué curioso y vi varias pantallas abiertas, gráficos de inversión, notificaciones de bancos, plataformas de gestión de propiedades. ¿Trabajando, don Ernesto? Pregunté en tono de broma. Él sonrió sin apartar la vista de la pantalla. No, muchacho. Estoy dejando que mis robots trabajen por mí. Pensé que estaba bromeando, pero no lo estaba. Mira, dijo señalando la pantalla. Este sistema me avisa cuando un inquilino paga el arriendo. Este otro transfiere automáticamente una parte a mi cuenta de ahorro. Y este de aquí reinvierte mis dividendos en fondos indexados sin que yo mueva un dedo. Yo abrí los ojos como platos. ¿Y usted no hace nada? Lo único que hice fue configurar los sistemas una vez. Después de eso, funcionan solos. Se recostó en la silla y agregó. La mayoría usa la tecnología para perder tiempo, redes sociales, juegos, distracciones. Yo la uso para ganar libertad. Esa frase me golpeó fuerte. En mi vida, la tecnología era más un ladrón de tiempo que una aliada. Pasaba horas en el teléfono sin lograr nada, mientras don Ernesto usaba las mismas herramientas para que el dinero fluyera en su dirección. Me mostró ejemplos concretos. Tenía aplicaciones que pagaban automáticamente sus cuentas, evitando que perdiera tiempo en filas o trámites. Había configurado alertas que le avisaban cuando una inversión alcanzaba cierto nivel, de modo que no necesitaba revisar los mercados cada día. Incluso tenía un software que organizaba sus reuniones y le recordaba solo lo esencial. El truco no es hacer más, dijo. Es dejar que las máquinas hagan lo repetitivo para que tu mente se concentre en lo creativo. Me contó que cuando empezó, todo era manual. Iba personalmente a cobrar arriendos, llevaba libretas con anotaciones de cada gasto, revisaba balances con calculadora en mano. Pero un día se preguntó, ¿qué pasaría si en lugar de perder tiempo en todo esto, lo delego a una máquina? Ese cambio de mentalidad lo catapultó. La gente se burla de mí llamándome perezoso, me dijo, pero no saben que tengo un ejército invisible de tecnología trabajando día y noche. Esa noche, al llegar a casa, empecé a pensar en todas las cosas que yo hacía manualmente, organizar mis cuentas, anotar gastos, responder correos, preparar reportes. ¿Cuántas de esas tareas podía automatizar? La respuesta fue clara, muchas. Solo que nunca lo había considerado porque pensaba que hacerlo yo era más seguro. La semana siguiente, instalé mi primera aplicación de control financiero. Configuré alertas de gastos, programé ahorros automáticos y simplifiqué pagos. Fue un pequeño paso, pero sentí un alivio inmediato. Ya no tenía que preocuparme por recordar fechas de vencimiento ni anotar cada gasto en una libreta. Cuando se lo conté a don Ernesto, él sonrió satisfecho. Bien, muchacho. Ese es el inicio. La tecnología es la pereza más poderosa que existe, porque nunca descansa, nunca se queja y nunca se equivoca cuando está bien configurada. Me mostró entonces algo que me dejó sin palabras. Tenía un software conectado a su negocio de importaciones. Cada vez que un pedido llegaba al puerto, el sistema actualizaba inventarios, notificaba a los clientes y enviaba facturas automáticamente. Antes necesitaba 5 empleados para esto, dijo. Hoy, un software lo hace mejor y más rápido. Lo miré incrédulo. ¿Y qué hacen ahora esos empleados? Los que quisieron quedarse se dedican a tareas creativas, donde la tecnología aún no llega. Los que no, buscaron otros rumbos. No me malinterpretes, muchacho, no se trata de quitar empleos, se trata de liberar personas para que usen su talento en lo que de verdad importa. Ese día entendí que la automatización no era un lujo, sino una necesidad. Y que quienes la ignoraban estaban condenados a vivir atrapados en trabajos que una máquina podía hacer mejor. Don Ernesto lo resumió con otra de sus frases inolvidables. Si haces lo que una máquina puede hacer, estás desperdiciando tu vida. Salí de su casa con una mezcla de entusiasmo y urgencia. Me di cuenta de que mi vida estaba llena de tareas que podía automatizar. Si lograba hacerlo, tendría más tiempo para enfocarme en crear ingresos pasivos, en pensar, en crecer. Los días siguientes, empecé a experimentar.
Configuré respuestas automáticas en mi correo para consultas repetitivas. Usé plantillas para reportes en la oficina. Descargué una aplicación que registraba automáticamente mis inversiones. Cada paso, aunque pequeño, me hacía sentir más cerca de la libertad. Y lo más curioso fue que mis compañeros en la oficina empezaron a notarlo. Yo parecía menos ocupado, menos estresado, y aún así entregaba resultados más rápido. Nadie entendía cómo lo hacía. Yo sonreía para mis adentros, recordando las palabras de don Ernesto: la pereza estratégica no es no hacer nada, es dejar que otros, personas o máquinas, hagan lo que tú no deberías hacer. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, pensé en el futuro. El mundo estaba cambiando, la tecnología avanzaba a pasos gigantescos. Quienes aprendieran a usarla como un aliado vivirían libres. Quienes la usaran solo para distraerse, seguirían atrapados. Y entonces comprendí que el millonario perezoso no era un hombre adelantado solo por su mentalidad, sino porque había entendido algo fundamental: en el siglo XXI, el verdadero poder está en saber automatizar tu vida. Capítulo 9. El mito del trabajo duro. La primera vez que escuché a don Ernesto decirlo, no pude evitar reírme. El trabajo duro está sobrevalorado, dijo con total seriedad, mientras se acomodaba en su hamaca. ¿Cómo puede decir eso?, respondí sorprendido. Desde niños nos enseñan que la única forma de salir adelante es trabajando duro. Don Ernesto sonrió con paciencia, como quien ha escuchado lo mismo cientos de veces. Exacto, muchacho. Eso es lo que nos enseñan. Es el mito más grande de nuestra cultura. Me miró con firmeza y añadió: el trabajo duro no te hará rico. Solo te hará cansado. Aquella frase me sacudió. Sonaba herética. Toda mi vida había escuchado refranes como: el que madruga, Dios lo ayuda, o sin sacrificio no hay recompensa. Mis padres, mis maestros y mis jefes me lo habían repetido tantas veces que lo tenía tatuado en el cerebro. Pero ahí estaba él, un hombre que vivía en abundancia, diciendo lo contrario. No me malinterpretes, aclaró. El trabajo es necesario. Pero duro y constante no es sinónimo de riqueza. Si lo fuera, los albañiles, los mineros y los obreros serían millonarios. Guardé silencio. La lógica era aplastante. El verdadero secreto, continuó, es trabajar inteligentemente. No más horas, sino mejores decisiones. Se incorporó un poco y me contó una historia de su juventud. Cuando era joven, trabajé en una fábrica. 10 horas al día, 6 días a la semana. Salía con las manos adoloridas, el cuerpo molido y apenas alcanzaba para pagar el arriendo. En esa época pensaba que si trabajaba más, ganaría más. Así que pedí horas extras. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Gané un poco más de dinero, y perdí años de mi vida. Ni siquiera tuve tiempo de ver crecer a mis hijos. Su mirada se endureció. Ahí entendí que el trabajo duro era una trampa. No importa cuánto trabajes, siempre hay un techo. El jefe nunca te pagará lo que realmente produces. Me miró directamente a los ojos. ¿Sabes quién sí se hace rico con tu trabajo duro? El dueño de la empresa. Esa frase fue como un balde de agua fría. Entonces, ¿cómo se supone que uno avance?, pregunté. Cambiando la ecuación. El pobre vende tiempo. El rico crea sistemas. El pobre se desgasta con esfuerzo. El rico se enfoca en resultados. El pobre corre detrás del dinero. El rico hace que el dinero lo persiga a él. Me explicó que la clave no estaba en cuántas horas trabajabas, sino en qué hacías con esas horas. Si dedicas 10 horas a algo que no construye activos, seguirás siendo pobre. Pero si dedicas una sola hora a diseñar un sistema que trabaje sin ti, esa hora puede darte ingresos toda la vida. Me puso un ejemplo sencillo. En su época de fábrica, podía trabajar 10 horas y ganar un salario. Pero cuando escribió un pequeño manual de instrucciones que la empresa empezó a usar, le pagaron regalías por cada copia distribuida. Una sola hora de escritura le generó más que meses de esfuerzo físico. Ahí aprendí, dijo con orgullo,
que la inteligencia vence al sudor. Recordé entonces a mi padre, que había trabajado toda su vida en el mismo empleo. Siempre estaba cansado, siempre esperando un aumento que nunca llegaba. Cuando se jubiló, apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. No fue su culpa, fue la trampa del mito del trabajo duro. Don Ernesto me contó algo más. El sistema educativo nos prepara para trabajar duro. Nos enseña a ser empleados disciplinados, no a ser libres. Te dicen, estudia, trabaja duro, jubílate. Pero jamás te enseñan a crear riqueza. Sus palabras me recordaron mi propia rutina, levantarme temprano, correr al trabajo, obedecer órdenes, volver agotado. Y lo peor, sin avanzar un centímetro hacia mis sueños. La diferencia, muchacho, añadió Ernesto, es que yo decidí no creer en ese mito. Decidí que prefería parecer perezoso y ser rico, que parecer trabajador y morir pobre. La frase me atravesó como un rayo. ¿Y cómo se rompe ese mito? Pregunté. Con un cambio de mentalidad. Pregúntate siempre, ¿esto me acerca a construir un activo o solo me cansa? Si la respuesta es lo segundo, estás atrapado en el mito. Guardé silencio largo rato. Era como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Comprendí que mi obsesión por trabajar más horas nunca me haría libre. Solo me haría más esclavo. Esa noche, de regreso en casa, miré mi reloj. Había trabajado 10 horas en la oficina. ¿Qué había logrado? Nada más que un sueldo fijo que desaparecía en cuentas. Luego recordé las 2 horas que dedicaba a escribir mi manual digital. Aunque aún no generaba ingresos, esas horas construían un activo que algún día podría darme libertad. Esa era la diferencia entre trabajo duro y trabajo inteligente. Me dormí con una decisión clara, nunca más caería en la trampa del esfuerzo vacío. A partir de ahora, cada gota de energía debía invertirse en algo que pudiera multiplicarse. Don Ernesto me lo resumió días después en una frase que jamás olvidaré. El trabajo duro te da un salario. El trabajo inteligente te da libertad. Capítulo 10. De perezoso a millonario. El día que comprendí que la pereza de don Ernesto no era un defecto, sino su mayor virtud, todo cambió para mí. Durante meses lo había observado, escuchado y, poco a poco, aplicado sus enseñanzas. Y sin darme cuenta, ya no era el mismo empleado cansado que había tocado su puerta por curiosidad. Una tarde, sentado frente a él en su jardín, me atreví a decirlo en voz alta. Don Ernesto, creo que ahora entiendo lo que significa ser un millonario perezoso. Él sonrió satisfecho. ¿Y qué significa para ti? Tomé aire y respondí. Significa dejar de trabajar por dinero y aprender a ponerlo a trabajar para uno. Significa delegar lo que no me acerca a la libertad, concentrarme en lo esencial, decir no a lo que me roba energía y usar la tecnología como un ejército invisible. Significa no caer en la trampa del trabajo duro por sí mismo, sino en el poder del trabajo inteligente. Don Ernesto asintió, y su mirada brilló como la de un maestro orgulloso de su alumno. Exacto, muchacho. Eso es todo. La gente se mata buscando fórmulas mágicas para ser rica, cuando la verdad es tan simple que parece ridícula, haz menos, pero hazlo mejor. Y deja que los sistemas trabajen más que tú. Me quedé en silencio, recordando cómo había empezado todo. Mi vida era una rutina gris, oficina, cuentas, cansancio. Mi única meta era sobrevivir. Y ahora, gracias a esas conversaciones, veía el mundo como un tablero donde podía mover piezas estratégicas para crear mi propia libertad. Pero lo más sorprendente no fue solo el cambio de mentalidad. Fue que, al aplicar sus lecciones, mi realidad empezó a transformarse. El manual digital que escribía por las noches finalmente lo publiqué en línea. Al principio las ventas eran pocas, casi insignificantes. Pero con el tiempo, cada mes caía un depósito en mi cuenta sin que yo moviera un dedo. Por primera vez experimenté lo que don Ernesto llamaba dinero que llega mientras duermes. Después, empecé a ahorrar de manera automática en un fondo de inversión. No era mucho, pero cada mes el capital crecía. Ver ese crecimiento silencioso me daba una paz que nunca había conocido.
Y lo más importante, dejé de malgastar mi energía en cosas irrelevantes. Ya no decía sí a todo. Ya no me llenaba de proyectos inútiles. Aprendí a decir no, a simplificar, a proteger mi tiempo como si fuera el recurso más valioso del mundo. Un día, al mirar mi calendario, me di cuenta de que por primera vez en años tenía horas libres para mí. Horas para pensar, crear y soñar. Y entendí que ese era el verdadero lujo que había estado persiguiendo sin saberlo. Don Ernesto, le dije aquella tarde, ¿y qué pasa después? Usted ya es libre, ya tiene dinero, ya no depende de nada. ¿Qué se hace con esa libertad? Él me miró con calma y respondió. Se vive. Se levantó de la hamaca y caminó hacia su casa. En ese gesto simple comprendí lo que quería decir. La riqueza no era acumular billetes, ni demostrar poder, ni impresionar a nadie. La riqueza era tener la libertad de vivir a tu manera. Esa noche reflexioné largo rato. El millonario perezoso no era perezoso en absoluto. Era alguien que había decidido usar la inteligencia para trabajar una sola vez y disfrutar muchas veces. Alguien que había rechazado la trampa del esfuerzo vacío y había abrazado la estrategia de la simplicidad. Con el tiempo, mis ingresos pasivos empezaron a crecer. No me hice millonario de la noche a la mañana, pero ya no vivía atrapado en el mismo ciclo de antes. Y lo más importante, había aprendido a pensar como un millonario, aunque todavía no tuviera millones en el banco. Don Ernesto me dejó una última enseñanza antes de que nos despidiéramos aquella tarde. Muchacho, recuerda esto siempre, el mundo admira al que trabaja sin descanso, pero en secreto envidia al que no necesita hacerlo. Tú decides de qué lado estar. Nunca lo olvidé. Años después, cuando mi vida ya había cambiado, la gente empezó a mirarme igual que yo miraba a don Ernesto. Decían que era afortunado, que no hacía nada, que tenía suerte. Nadie veía las noches de reflexión, los no que tuve que aprender a decir, las semillas que había plantado tiempo atrás. Nadie entendía que, detrás de mi aparente pereza, había una estrategia que me daba libertad. Y entonces lo comprendí, me había convertido en lo mismo que una vez me había intrigado. El nuevo millonario perezoso. Conclusión: la sabiduría del millonario perezoso. Cuando pienso en todo lo que aprendí de don Ernesto, recuerdo cómo comenzó todo, con un simple vecino al que todos llamaban el perezoso. Nadie entendía cómo alguien que parecía no hacer nada podía tener tanto. Lo juzgaban, lo criticaban, inventaban rumores. Pero detrás de esa fachada tranquila se escondía una sabiduría que cambió mi vida. Yo era como la mayoría, esclavo del trabajo duro, atrapado en una rutina sin fin, convencido de que el sacrificio constante algún día me llevaría a la libertad. Pero lo único que conseguía era cansancio. No tenía tiempo, no tenía opciones, y cada día se parecía al anterior. Hasta que decidí acercarme y preguntar. En ese momento comenzó un camino que me reveló una verdad incómoda: la riqueza no es una cuestión de suerte ni de esfuerzo ciego, sino de estrategia. El millonario perezoso no era realmente perezoso. Era inteligente. Había comprendido que el tiempo es más valioso que el dinero, y que el secreto no es trabajar más, sino trabajar menos, pero en lo correcto. De él aprendí 5 principios que se convirtieron en pilares para mí. 1. Delegar para ganar. No se trata de hacerlo todo uno mismo, sino de permitir que otros, personas o sistemas, hagan lo que no suma valor a tu vida. Al soltar el control, uno gana tiempo para pensar y crear. 2. Dormir mientras el dinero trabaja. Los ingresos pasivos son la llave de la libertad. Cada semilla plantada en forma de inversión, negocio automatizado o creación intelectual sigue dando frutos incluso cuando descansamos. 3. Menos esfuerzo, más estrategia. La dispersión es la trampa de los ocupados. La concentración en unas pocas acciones clave genera más resultados que 1000 intentos mediocres. 4. El arte de decir no. Cada no a lo que no importa es un sí a lo que realmente vale. Aprender a rechazar distracciones, negocios vacíos y compromisos inútiles es proteger nuestro tiempo y energía. 5. La tecnología como ejército invisible. En el mundo actual, las máquinas hacen lo que antes requería horas humanas.
Usarlas para automatizar y simplificar es la forma más poderosa de multiplicar resultados sin multiplicar esfuerzo. Estos 5 principios no solo transformaron mi manera de pensar, también transformaron mi vida. Empecé con pasos pequeños, un manual digital, un fondo de inversión automático, una simple aplicación de control financiero. No fueron grandes hazañas, pero fueron semillas. Y con el tiempo, esas semillas crecieron. El mayor cambio, sin embargo, no fue en mis ingresos. Fue en mi mente. Dejé de medir mi vida en horas trabajadas y comencé a medirla en libertad ganada. Dejé de correr detrás del dinero y aprendí a atraerlo. Dejé de vivir cansado y empecé a vivir ligero. Hoy entiendo que la verdadera riqueza no está en tener más cosas, sino en tener más tiempo. Tiempo para pensar, para crear, para compartir, para disfrutar. Ese es el lujo que el millonario perezoso me enseñó a buscar. Y quizás lo más valioso de todo es que me demostró que cualquiera puede lograrlo. No importa si vienes de abajo, si tienes deudas o si tu sueldo apenas alcanza. La clave está en cambiar la mentalidad, pasar de trabajar duro a trabajar inteligente, de decir sí a todo a aprender a decir no, de hacerlo todo a soltar y delegar. De perder tiempo en lo trivial a concentrarte en lo esencial. El millonario perezoso me mostró que la verdadera pereza no es flojera. Es estrategia. Es elegir la ruta más simple, más corta y más efectiva hacia la libertad. Por eso, si estás escuchando esto, quiero dejarte una reflexión final. ¿Cuántas horas de tu vida estás regalando a cambio de un salario que desaparece en pocos días? ¿Cuántas oportunidades has dicho que sí, cuando en realidad deberías haber dicho que no? ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a tareas que podrías delegar o automatizar? ¿Cuántos sueños has pospuesto por estar demasiado ocupado con lo urgente? La respuesta está en ti. No tienes que convertirte en esclavo del trabajo para vivir bien. No tienes que pasar la vida agotado para sentirte valioso. Puedes elegir la pereza inteligente. Puedes diseñar una vida en la que trabajes menos, pero logres más. El millonario perezoso no era un genio, ni un heredero, ni un afortunado. Era alguien que se atrevió a cuestionar las reglas del juego y diseñar las suyas propias. Y si él pudo hacerlo, tú también puedes. Al cerrar este audiolibro, recuerda, la sociedad glorifica al que nunca descansa, pero en silencio envidia al que no necesita hacerlo. Tú decides de qué lado quieres estar. Elige la libertad. Elige la estrategia. Elige ser, como don Ernesto, un millonario perezoso.